ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las derivadas que vamos a utilizar ya no serán solamente de grado 1, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. La ecuación como un poquito más general que hemos utilizado ha sido ecuaciones como estas, ¿verdad? Donde uno tiene, digamos, vamos a pensarlo así. Estas eran las ecuaciones diferenciales lineales de grado 1. ¿Lineales en qué sentido? Pues uno está pensando que son más o menos una combinación lineal, pero donde las variables son la y' y la y. Y nuestros coeficientes en este caso son funciones que dependen de la x. Esas eran las ecuaciones lineales. ¿Sale? Nosotros llegamos hasta la derivada 1, pero podemos llegar hasta la derivada de lo que sea. Entonces, una ecuación diferencial lineal de grado n, vamos a ponerla, vamos a escribirla así, para que vean cuál es el formato. Bueno, vamos a ponerla así. Tenemos an de x, que significa que es una función que depende de x. Esto puede ser un polinomio, puede ser senos y cosenos, puede ser cualquier expresión algebraica, ¿verdad? Algebraica, trascendente o como sea. Es una función que depende de x. Y aquí va a tener junto con ella y a la n, que es su derivada enésima. Cuando estamos hablando de la derivada y no precisamente estamos hablando de una potencia de y, en este caso se pone la n entre paréntesis, es lo usual. Entonces así nos vamos, ¿verdad? Tengo la derivada de grado n menos 1, así está la primera derivada. Bueno, la segunda derivada, si quieren, la tercera derivada se escribe así, o se escribe en 3 comitas. Entonces ya cuando llegamos a la segunda, la primera derivada, pues ya podemos poner una comita o derivada 1 también. Y más a0y, y esto es igual a otra función. ¿Sale? Entonces ese es el formato de las ecuaciones diferenciales lineales de grado 1. También se llama lineales porque todas las derivadas están a potencia 1. ¿Vale? Una condición inicial para ese tipo de cosas, cuando nosotros teníamos nuestra ecuación lineal de grado 1, teníamos derivada 1 y la derivada 0, si quieren verlo así, que tengo yo la función original, y las condiciones iniciales eran y de algún valor en específico, me daba algún valor de y, ¿sale? O sea, tengo derivada de grado 1 y tengo una condición inicial. Por ahí al inicio del curso empezamos a trabajar con algunas ecuaciones de grado 2, en donde aparecía la derivada 2, ¿se acuerdan? Y las condiciones iniciales para esa ecuación de grado 2 eran nos decían cómo debía de funcionar la función original en un punto y cómo estaba funcionando también la derivada, ya sea en ese mismo punto o en otro. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle un valor diferente. Entonces, las condiciones iniciales que uno debería de esperar son tantas como la derivada que tengamos. En este caso tengo una derivada 2, ¿sale? Y bueno, llegan hasta la derivada 1 porque empiezo como desde la derivada 0 con las condiciones iniciales. Tengo grado 1, pero la condición inicial me la da la función original, ¿vale? Entonces, en el caso de tener n derivadas, una condición inicial la va a dar una serie de condiciones. Para empezar, otra vez, la función evaluada en algún punto, que me va a dar un y0, la derivada, la primera derivada, en ese mismo punto o en algún otro punto, me va a dar bueno, vamos a ponerlo así, con otro punto. La derivada me va a dar un y1, y así nos vamos, hasta la derivada n-1, en algún punto x n-1, y voy a tener un y n-1, ¿sale? Entonces, desde aquí hasta acá hay n-1 condiciones, más la condición 0, tengo yo n condiciones,
para una ecuación de grado n, ¿sale? De derivada n. Bueno, pero para no irnos tan allá arriba, ni trabajar tan en abstracto, vamos a empezar con ecuaciones de grado 2. Y con ecuaciones de grado 2 que tienen coeficientes constantes, no tanto funciones, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con eso hoy. Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Ah, bueno, y una cosa que me faltó decirles es que cuando yo tengo toda la ecuación que había escrito hace rato, si ustedes observaron, tenía yo g de x igual a g de x, ¿vale? Esta es una función que depende de x también. Cuando tengo una función aquí que no es un cero, la gente a esa ecuación le llama no homogénea. Mientras que en el caso de que si yo tengo la ecuación y está igualada a cero, la gente le llama homogénea. En casos pasados yo le llamé ecuación homogénea a una ecuación separable. ¿Se acuerdan? Que era reducible a una separable. ¿Se acuerdan ustedes? Teníamos algo así como esto. No me estoy haciendo menso con eso, ¿verdad? Pero por decir algo, teníamos una ecuación de este estilo. Y teníamos polinomios de grado 2 en los dos lados. A eso le llamaba yo homogénea de grado alfa. Que era la homogénea de grado 2, si se acuerdan. Pues bueno, la palabra homogénea se utiliza en esos dos sentidos. Homogénea en el sentido de que los polinomios son, bueno, se les llaman polinomios homogéneos, y en este caso vamos a llamarle homogéneas a las ecuaciones cuando están igualadas a cero. Entonces, en toda la discusión que sigue, nos vamos a referir a ecuaciones homogéneas con ecuaciones que están igualadas a cero. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo son las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes? Una ecuación lineal de segundo orden sería así. Déjenme ponerla ax de y' más a1x de y' más a0 y menos 0 de xy igual a g de x. Esto sería una ecuación lineal de segundo grado. No homogénea, ¿verdad? Porque tengo yo una función aquí. Si esto estuviera igualado a 0, se llamaría homogénea. Entonces, vamos a distinguir dos casos aquí también. Ahora, estas son funciones que dependen de x. Son expresiones que dependen de x. Yo podría señalar un ejemplo de esta ecuación de esta manera. X cuadrada más 1 multiplicando y' más logaritmo natural de x multiplicando y' más seno de x multiplicando y igual a coseno de x, por decir algo. Estoy hablando, cuando ponemos estos formatos, estamos pensando en ecuaciones de este estilo. ¿Sale? Pero bueno, no nos vamos a ir a algo tan sofisticado todavía. En vez de tener estos coeficientes como funciones, voy a tener las funciones más sencillas, que son las funciones constantes. Entonces, en vez de tener aquí polinomios, expresiones que dependen de x, voy a tener a lo mejor cosas por el estilo. Así. ¿Sale? Y homogéneas. Vamos a empezar con las cosas más sencillas. ¿Sale? ¿Se entiende hasta aquí más o menos lo que estamos diciendo sobre los formatos? Sí, profe, todo bien. Ok. ¿Qué dice por ahí Cintia? Dice que sí. Muy bien. Sale. Entonces, vamos a ver el primer caso, homogéneas. Y con eso nos vamos a distraer un ratito. Entonces, ¿cómo se van a ver las ecuaciones homogéneas? Se van a ver así. Vamos a ponerle AY' más B, no, AY' más BY' más CY igual a 0. ¿Sale? Estas son las ecuaciones que yo voy a resolver. Bueno, ¿de dónde surgen las soluciones de ese tipo de cosas? Pues la gente se quedó pensando, fíjate que tú tienes que buscar una función que resuelva esto. Una función que cuando la derives dos veces, la derives una vez y la pongas aquí,
Cuando le hagas la suma con estos coeficientes constantes, pues finalmente te dé 0, o sea, se anulen entre sí. Entonces uno se queda pensando, pues qué tipo de función va a ser esa gracia, ¿verdad? Si la función fuese un polinomio, si yo tuviera x cúbica menos 7x cuadrada más 1, por decir algo, si a mí se me ocurrieran soluciones de ese estilo, la primera derivada me quedaría 3x cuadrada menos 14x más 0, y la segunda derivada sería 6x menos 14. Entonces, si yo multiplico por alguna constante esta función, por alguna otra constante esta y otra constante esta, bueno, es al revés, ¿verdad? Aquí A, B y C, y hago la suma, me debiera de dar 0. Pero eso va a ser prácticamente imposible, ¿no? Porque aquí tienen grado 3, aquí tienen grado 2. Entonces, a lo mejor este grado 2 con este grado 2 se van a sumar. Quizás esto sí lo puedo eliminar. Quizás 6x puedo yo manipularlo con una constante para eliminar esta x, y aquí no tengo x, pues sí, se podrían eliminar también. Va a estar difícil la cosa porque esa constante que yo elija para el 6 debe de ayudar a que se elimine el 14 con el 1 también. O sea, lo veo complicado que la función sea, que la solución sea algo de este estilo. ¿Sale? Precisamente por eso, porque aquí tengo grado 3, la derivada va disminuyendo el grado, y las constantes y las de grado 1 y los de grado anterior se tienen que eliminar por sí mismas, ¿no? Entonces, ya mejor ni la muevo, porque quizás la A multiplicada por 14 debe de dar un menos 1 para que se puedan eliminar, y al mismo tiempo debe de dar un número que elimine el 14, ¿no? Teniendo el 6. Entonces quizás la A deba de tener dos valores diferentes para que eso suceda, pero es imposible. ¿Sale? Entonces la solución no debe de ser de ese estilo. Pues entonces nos ponemos a pensar en qué otra función puede cumplir con esa gracia. ¿Vale? Si yo propongo, por ejemplo, no sé, a lo mejor podría yo pensar en senos y cosenos. Tiene un poquito más de sentido porque la derivada de seno va a ser coseno y la derivada de coseno va a ser menos seno. Entonces quizás puedo manipular aquí un poquito mejor este seno con coseno, este seno y este seno, para que se eliminen, pero me va a seguir quedando por ahí coseno. Ok, entonces quizás puede yo proponer también, pues, seno de x más coseno de x. Entonces la derivada, lo que va a hacer aquí es la derivada de seno es coseno, y la derivada de coseno es menos seno. Aquí la derivada de coseno es menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno. Pues esta con esta sí se van a eliminar. Puedo yo tratar de manipular los tres valores para que se anulen ahí los senos y cosenos. Ya lleva un poquito más de sentido, ¿verdad? Y así puedo ponerme a pensar en los valores. Puedo proponer yo algunas constantes quizás que me permitan manipular un poquito más las funciones para que yo pueda meterlas allí. ¿Sale? Y bueno, senos y cosenos sí va a formar parte de las soluciones en algún caso, ya lo vamos a ver. Pero algo más fácil de pensar, algo que me podría resolver el problema más inmediatamente, es una función exponencial. Y no precisamente e a la x, sino e a algún valor por x. ¿Sale? Vamos a poner lambda por x. ¿Se alcanzan a ver bien el pizarrón ahí? Más o menos, ¿verdad? Entonces, si yo propongo esta solución, pues la primera derivada sería lambda por e a la lambda x, y la segunda derivada sería lambda al cuadrado por e a la lambda x. Entonces, aquí sí tengo un poquito más de maniobra, porque las funciones todas tienen e a la lambda por x, y entonces ya nada más se va a tratar de jugar con las constantes para que se resuelva la ecuación diferencial. ¿Sale? Esta solución que la gente propone está motivada por lo que sucede con la lineal de primer grado. Cuando ustedes tenían esto, una constante, digamos, le voy a poner mu, no, ya lo utilicé en el factor integrante, una alfa, digamos, una constante homogénea. Si yo despejo aquí esta derivada, me va a quedar menos alfa por y. O sea, resolvíamos estas ecuaciones como separables, ¿se acuerdan? Dividíamos la y, calculábamos la integral, nos daba el logaritmo, y finalmente la y era una exponencial. Y pues sí, yo puedo pensar en la exponencial si observo
ecuación diferencial y me pongo a razonar sobre su formato. La derivada es alfa veces la función original. ¿Y qué función cumple con eso? Pues la exponencial, ¿verdad? Estamos viendo aquí que la derivada es más o menos la misma función original, solo que multiplicada por una constante. ¿Vale? Pero bueno, entonces vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Si nosotros proponemos, si proponemos y igual a e a la lambda por x como una solución. ¿Vale? Lambda no sabemos qué cosa es, más bien la solución sería encontrar ese valor, encontrar el valor de lambda. Entonces ya, como ya dijimos, la segunda derivada es lambda cuadrada por e a la lambda x, entonces voy a reescribir esta ecuación. Si yo propongo esa solución, entonces esta ecuación se convertiría en a por lambda cuadrada por e a la lambda por x, esta es la segunda derivada, ¿se acuerdan? Más b por lambda por e a la lambda por x, esta es la primera derivada, más c por e a la lambda por x, era la función original, igual a 0. ¿Vale? Entonces puedo yo factorizar e a la lambda por x, y la ecuación me quedaría a lambda cuadrada más b lambda más c igual a 0. Y aquí sigo razonando un poquito sobre el formato. ¿Quién tiene que ser 0 en esos dos factores? Déjenme ver por mi cargador. ¿Quién tendría que ser 0 en esos dos factores que tienen ahí? Cuando ustedes tienen dos factores que se multiplican y les da 0, ¿mandé? Lambda tiene que ser 0. Lo que tiene que ver con lambda tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, decíamos, si ustedes multiplican dos cosas y les da 0, entonces una de ellas tiene que ser 0. La función exponencial nunca es 0, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque las exponenciales siempre son o así, o de esta otra manera, pasando por el 1, ¿verdad? Pero las funciones exponenciales siempre están por encima del eje y nunca van a tocar el 0. Entonces, nunca va a ser 0. No importa qué cosa le pongan aquí en lambda. ¿Sale? Entonces, quien tiene que ser 0 es aquella cosa. Ok, si esto nunca es 0, distinto de 0, y esto es igual a 0, pues entonces para saber cuál es la lambda, que es finalmente lo que reduje el problema de hallarle la solución a esa ecuación, pues tendría que ver con esto. Entonces buscamos lambda, número real, lo vamos a poner así, que resuelve a lambda cuadrada más b lambda más c igual a 0. Y este vato, si lambda nos sale, no sé. Normalmente vamos a tener dos soluciones, a menos que eso sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero si tenemos dos soluciones en esta cosa, es una ecuación algebraica ya, que vamos a encontrar dos números reales. Vamos a tener ahí a lo mejor dos soluciones. ¿Sale? Entonces, esta ecuación a lo que se reduce el problema se llama ecuación característica. Si nos sale que lambda vale 1 y vale 7, ok, entonces las soluciones allá serían, si lambda sale igual a 1, dijimos, y lambda 2 sale a 7, entonces las soluciones de la ecuación diferencial serían e a la x y e a la 7x. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a resolver las ecuaciones de esa manera. Y bueno, van a haber varios casos, como sucede en los casos de resolver una ecuación de segundo grado, una ecuación algebraica, pueden haber dos soluciones como en esa situación, puede haber una sola solución si es una ecuación, si es un trinomio cuadrado perfecto, o puede no tener soluciones. Quiere decir que las lambdas que resuelven esta ecuación son complejas. Pero bueno, en ese caso no nos vamos a limitar, también vamos a proponer soluciones para esto. ¿Sale? Porque motivadas por una función exponencial compleja. Ahorita vamos a platicar de eso. ¿Queda claro el método hasta aquí?
Pues yo, profe, más o menos le entendí, pero no sé nada. Le doy una revisada y si tengo alguna duda específica le puedo comentar la siguiente Sí, clase. claro. Ya que Sí, con mucho gusto. porfa. Profe, a mí, ¿Me escucha? Sí. Ajá. nada más, lo único que no entendí fue por qué puso lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 igual a 7. Bueno, es un ejemplo. Sí, suponiendo que estas fueran las soluciones que nos queden después de resolver esta ecuación de segundo grado, pues las soluciones se verían así. Habría dos soluciones. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a hacer ejemplos. No he hecho ningún ejemplo. Más bien estoy justificando el método. ¿Vale? Y ensayando el razonamiento algebraico en la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Muchas veces va a ser muy útil hacer este tipo de razonamientos. Bueno, entonces vean cuál es el formato, recuerden cuál es el formato y cómo se ve la ecuación característica. ¿Vale? Que viene de factorizar esto. Si yo propongo una solución como esa. Ok, entonces vamos a hacer ejemplos. Entonces, ejemplo 1. Vamos a tener, digamos, 2y' más 7y', menos 5y igual a 0. Esa es una ecuación lineal de segundo grado, segundo orden, con coeficientes constantes. Ya es un ejemplo. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Voy a repetir el procedimiento una sola vez, lo que acabo de hacer, pero en general nada más basta con fijarnos en la característica. Ahorita lo hago en el segundo ejemplo. ¿Vale? Entonces, en este primer ejemplo propongo la solución y igual a e a la lambda por x, dijimos, ¿verdad? Si propongo esto y lo meto aquí en la ecuación, yo tendría 2 veces lambda cuadrada e a la lambda x más 7 lambda e a la lambda x menos 5 e a la lambda x igual a 0. Y si factorizo de ahí e a la lambda x, me quedaría 2 lambda cuadrada más 7 lambda menos 5 igual a 0. Y dijimos, este vato no puede ser 0. Quien tiene que ser 0 entonces es esa expresión. Si es la expresión que tiene que ser 0, pues entonces yo tengo que hallar la lambda, puedo usar la fórmula general. ¿Sale? Entonces lambda 1, 2, las dos soluciones de lambda serían menos b más menos b cuadrada, que son 49, menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. ¿Se acuerdan? Entonces tendría menos 7 más menos 49. Bueno, ya voy a poner el número. Aquí son 4 por 2 son 8. 8 por 5, 40. 40 positivo, ¿verdad? 89. 89 sobre 4. Y entonces tengo dos soluciones. Tengo una solución negativa que sería menos 7 menos raíz de 89 entre 2. Y la otra solución sería menos 7 más raíz de 89 entre 2. Para fines de cálculo, ustedes pueden convertir esa cosa en decimales. Si quieren, ¿verdad? Si no, lo pueden dejar así. Entonces, ese es un valor positivo, es un valor negativo. Y las soluciones de esta ecuación, nos quedarían entonces y igual a e a la menos 7 menos raíz de 89. Se ve aparatoso, ¿verdad? Pero es un número decimal por x. Y la otra solución, vamos a poner y1, y2, sería e a la menos 7 menos raíz de 89, perdón, más raíz de 89 sobre 2 por x. Y esas serían las dos soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sale? ¿Se entiende esto?
Bueno, normalmente cuando uno estudia estas cosas, no les dan dos soluciones como tal, les dan una solución general, pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Estoy invirtiendo los temas para ver si se entiende un poquito mejor lo que viene. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, todo es resolver una ecuación de segundo grado y se acabó, ¿verdad? Es el caso de que tengo dos soluciones. Vamos a ponerle aquí caso, dos soluciones diferentes. Bueno, pongo otra más amable y la hacen ustedes. ¿Vale? Ejercicio 2. Y' menos 5y'. Mm, déjenme hacer trampa. Ahora sí. Ajá. Y son... Sale. Resuelven ustedes esa. Damos unos 5 minutos.
¿Listo? Está rápido, ¿verdad? Si en el caso de que no tenga esto, yo ya no hago tanto relajo, yo ya sé que cuando sustituyo y, cuando mi propuesta sea la lambda por x, pues entonces voy a tener una ecuación característica que va a ser, en este caso, lambda cuadrada menos 5 lambda menos 14. ¿Sale? O sea que todo se va a reducir a esto, igual a 0. Pero pues bueno, ni siquiera ponemos ya L a la lambda por x. Yo sé que se trata de resolver esa ecuación y la puedo hacer con fórmula general. En este caso la podría factorizar. ¿Sale? Entonces, si hacemos este menjurje, voy a obtener una de las soluciones, va a ser 7 positivo, y la otra de las soluciones va a ser menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las soluciones en este caso serían y1, igual a e a la 7x, y2, e a la menos 2x. ¿Sale, vale? Sí, profe. Ok. Y bueno, aquí ya les puse un caso más amable, ¿verdad? Donde tenemos dos soluciones. Si se puede factorizar, pues van a salir aquí algunas fracciones a lo mejor. Quizás en algunos casos si tienen, pensando en un ejemplo 3, ya no lo voy a escribir, nada más voy a poner las soluciones. Algún caso en el que la ecuación característica les quede 2 lambda menos 4, no, menos 7, por decir algo. Y lambda más 3. Entonces en estos casos van a tener soluciones fraccionarias cuando aquí salen coeficientes. Aquí la solución sería 7 medios, y en este caso sería menos 3. Entonces estaríamos hablando de e a la 7 medios de x y de e a la menos 3x. ¿Vale? Si ese fuera el caso de la ecuación característica. ¿Estás? Y bueno, ejemplo 4, caso en el que la solución es una única. Me voy a saltar algunos pasos y voy a dejar sin justificar algunas cosas, pero lo voy a hacer en próximas clases. ¿Vale? Primero quiero que sientan ustedes la necesidad de hacer algunos procedimientos. Ejemplo 4, en el caso de una única solución. Si tenemos un trinomio cuadrado perfecto como ecuación característica, digamos tengo y' más 6y' más 9y igual a 0. Fíjense ustedes que entonces que la ecuación característica en este caso sería lambda cuadrada más 6 lambda más 9, ¿no? Igual a 0. Este es un trinomio cuadrado perfecto que yo puedo factorizar así, y por tanto solo tengo una solución, que sería el menos 3. Definitivamente una de las soluciones va a ser de la ecuación diferencial, va a ser e a la menos 3x. ¿Sale? Pero en el segundo caso, lo que hace la gente es pegarle una x a la misma solución. ¿Sale? Y así construimos una segunda solución. Bueno, esto tiene su razón de ser, ¿eh? Vamos a ver más adelante que las soluciones de una ecuación lineal de grado n, todas las soluciones son un espacio vectorial, así como sucedía con los planos en 2 dimensiones, por ejemplo, bueno, en 3 dimensiones. Cuando ustedes nos están llevando cálculo vectorial, ustedes saben que un plano tiene una ecuación vectorial, que ustedes toman un puntito por aquí y tienen dos vectores que generan a cualquier punto del plano. Pues bueno, resulta que estas ecuaciones, estas soluciones, van a cumplir con este papel como si fueran esos vectores. Y ustedes pueden tener acceso a todo el sistema, todo el espacio de soluciones, porque va a haber un espacio de soluciones, a través de estas dos funciones. Entonces, del mismo modo en que si tienen un vector u y aquí no pueden agarrar un vector paralelo para construir el plano, porque pues no les va a dar, si ustedes hacen una ciudad
Y las calles no las pueden poner exactamente en la misma dirección de las avenidas, ¿no? Siempre tiene que haber una separación, aunque sea muy pequeña, para que ustedes puedan construir el espacio, para que puedan hablar de una cuadrícula, ¿verdad? Entonces, aquí estas dos funciones no pueden ser la misma. Y para que sean linealmente independientes, tienen que pegarle algún otro coeficiente. Pero los coeficientes aquí no van a ser números, sino van a ser funciones. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de un espacio de funciones. Vamos a hablar de la dimensión del espacio. La dimensión va a ser del mismo tamaño que la derivada más grande de la ecuación diferencial. Y por eso tengo yo que construir un vector linealmente independiente a este otro. Y una de las maneras más sencillas es pegarle una X. ¿Sale? Entonces, vamos a platicar de esas cosas más adelante. Ahorita me lo estoy obviando porque quiero que trabajemos con el algebrita, que vayamos sintiendo los métodos para que ya podamos tener acceso a eso y sea un poquito más sencillo. ¿Sale? Ver ejemplos primero antes de ver toda la teoría. ¿Sabes? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sale, solo se trata de pegarle una X. ¿Va? Porque pues no tengo yo dos soluciones diferentes. Y eso me permite construir una solución diferente a la primera. Así es. Sale. Entonces, eso va a pasar en el caso de los trinomios cuadrados perfectos. Y por no dejar, vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo 5. Si tuviéramos otro trinomio cuadrado perfecto, digamos 4y' más, bueno, menos, vamos a ponerle, 2 por 3 son 6, 12. 12y' más 36. No, más 9. Y igual a 0. Puedo tener un trinomio cuadrado perfecto con un coeficiente, para no predisponerme en que sea coeficiente 1. La ecuación característica sería 4 lambda cuadrada menos 12 lambda más 9 igual a 0. Se trata de un 2 lambda menos 3 al cuadrado. ¿Sale? Entonces la única solución aquí, si despejo la 2 lambda menos 3 igual a 0, sería lambda igual a 3 medios. Entonces las soluciones de esta ecuación diferencial serían e a la 3 medios por x, y la segunda sería x por e a la 3 medios por x. ¿Sale? Bueno, ese es el caso de una sola solución. Y en el caso de que no haya soluciones, ese está un poquito más interesante. Vamos con el ejemplo 6, ¿verdad? En el ejemplo 6 vamos a poner y' más y' más y igual a 0. Uno se da color de que no va a haber solución, fíjense, porque tienen que sumar precisamente las funciones. Entonces, para que se anulen entre ellas, tendría que haber algún negativo por allí, ¿no? Pero no lo hay. Entonces, por eso no va a tener solución real. Entonces, bueno, la ecuación característica en este caso, no le puse, caso sin soluciones. Estoy hablando de sin soluciones a la ecuación característica, ¿sale? Porque siempre estoy proponiendo soluciones siempre estoy dando dos soluciones a una ecuación diferencial. Entonces, la característica sería lambda cuadrada más lambda más 1, igual a 0. Si ustedes aplican la fórmula general, pues me quedaría menos 1 más menos b cuadrada, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1, otra vez, todo esto sobre 2 por a, ¿verdad? Que es 1. Entonces, las dos soluciones serían menos 1 más menos, aquí 1 menos 4 les daría menos 3, y aquí ya torció la puerca el rabo, ¿verdad? Sobre 2. Entonces, déjenme escribirlo así, le voy a poner menos 1 medio, más menos raíz de 3 entre 2 por raíz de menos 1, que es la i, ¿verdad? O sea que mis soluciones ya son complejas. ¿Sale? ¿Se entiende qué dice ahí?
Bueno, si algo no queda claro, me detienen, ¿vale? Entonces, mis dos soluciones son complejas. En principio, si me pongo en automático, yo debería de proponer y1 es igual a e, perdón, se me bloqueó la compu. Y1 sería e elevado a la menos 1/2 más raíz de 3 entre 2 por i. Y la y2 sería e a la menos 1/2 menos raíz de 3 entre 2 por i. ¿Sale? Pero esto no está definido en los números reales. ¿Qué demonios es la exponencial elevado a un complejo? ¿Vale? Fíjense en el formato. Tienen una parte real y una parte imaginaria. O sea, el formato de este número complejo y de todos los números complejos en general va a ser una parte real y un acompañante de la i, que es la parte imaginaria. A más bi. Entonces, en variable compleja se define la función exponencial. Cuando ustedes ponen, vamos a ponerlo aquí. Como estoy grabando, por eso me estoy dando el lujo de estar borrando a cada rato. ¿Vale? Cuando tenemos esta expresión, lo que se entiende en los números complejos es lo siguiente. Se utiliza e a la a, pensamos en esto, ¿verdad? Pensamos en e a la a multiplicando a e a la b. ¿Vale? Es la ley de los exponentes. Entonces, e a la a, pues sí es una parte real, esto sí se entiende, eso sí tiene sentido en los números reales, pero e a la bi, ¿qué cosa es en los números reales? Pues bueno, la gente le pone la siguiente definición. Bueno, está motivada, no es precisamente la definición de los complejos. La gente pone coseno de b, ¿sale? Más seno de b. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se utilizan las cosas? Fíjense ustedes. Tienen e a la a, coseno de b más seno de b. Esta b que ustedes tienen por acá es precisamente el argumento bueno, el argumento del coseno y del seno es el numerito que acompaña a la i, mientras que la a se queda aquí acompañando a seno y coseno. Entonces, básicamente la descomposición es para este cuate. ¿Sale, vale? ¿Está claro, muchachones? Sí, profe, vamos bien. Ok. Yo voy bien. Dale. Entonces, en el caso, vean, en el caso de que yo tenga un complejo multiplicando a la x, porque acuérdense ustedes que la solución es de esta forma, ¿verdad? Lambda por x. Entonces yo tendría e a la a más bi multiplicando a la x. ¿Vale? Entonces lo que tendría en este caso es e a la a por x y e a la b por x por y. O sea, el acompañante de la y sería bx. Entonces yo debería de poner las cosas como e a la a por x multiplicando a coseno de b por x más seno de b por x. ¿Sale, vale? Sí, exactamente. Como dice Alan, siempre que tengamos complejos, vamos a descomponer en senos y cosinos. ¿Vale? Y bueno, entonces, la moraleja, la parte real, o sea, lo que no tiene i, se va para el exponente, se queda así, y la parte compleja se queda ahí. ¿Vale? El que acompaña a la x. A la i, perdón. Se queda en el seno y coseno. Entonces, ¿cómo se descompondrían estas cosas? ¿Y de dónde saco yo dos soluciones? Pues bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que seno es una solución y coseno es otra solución. O sea, que básicamente, cada que yo tenga esto, yo voy a pensar en las siguientes soluciones. Y1, digamos, podemos pensar en E. Bueno, sí. Vamos a pensar en E. Se los voy a pintar de esta manera ahorita que estamos viendo las cosas así. 1/2 de X, ¿sale? E a la 1/2 de X, porque el 1/2 es la parte real.
Y la parte imaginaria va a ser coseno de raíz de 3 entre 2 por x. ¿Sale? Y la segunda solución la podríamos pensar como e a menos 1/2 de x por seno de raíz de 3 entre 2 por x. Lo vamos a dejar así. ¿Sale? Son soluciones motivadas por la definición de la exponencial compleja. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Entonces, moraleja, el menos 1/2, que es la parte real, va para la exponencial. Y el raíz de 3 entre 2 va para el argumento de seno y de coseno. Bueno, no sé si lo podemos poner así o tengo que ponerlo como la suma. No, sí, sí, porque, miren, vamos a ver por qué así. Vamos a comprobar una de ellas. Lo voy a hacer acá. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que no podíamos poner simplemente coseno? Porque la derivada de coseno es seno y la derivada de seno es menos coseno. Pues a lo mejor sí alcanzo a anular coseno, pero queda volando seno. La idea de poner una exponencial junto con coseno es porque cuando ustedes tienen un producto, pues el producto, la derivada del producto les da dos cosas, ¿se acuerdan? O sea, si ustedes tienen u por b y lo derivan, les queda v' más u'b. Entonces ya cuando ustedes derivan por segunda vez, pues van a derivar esta cosa y les va a quedar esta derivada, les queda otros dos términos, ¿no? Y esta les queda otros dos. Entonces tienen la segunda derivada, son 4 términos, que a lo mejor se simplifica algo por ahí, son de 3 a 4 términos. Aquí tienen 2 y ya tienen una función, entonces ya tienen muchos términos que se pueden anular entre sí. ¿Sale? Lo vamos a hacer, porque este caso sí no es tan intuitivo que digamos, ¿no? Entonces voy a usar solamente coseno y ya después ustedes pueden checar el seno, ¿no? Entonces, si tengo esta función original, si decimos que y, ¿vale? A ver si alcanzan a ver mis números, lo voy a hacer chiquito para que quepan el pizarrón. 1/2 de x por coseno de raíz de 3 entre 2 por x, ¿vale? La primera derivada, entonces, sería este por la derivada de este más este por la derivada de este, ¿no? Entonces, me queda menos 1/2 y la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, voy a tener menos raíz de 3 entre 2 por esto por seno de raíz de 3 entre 2, ¿verdad? O sea, la derivada de coseno de u sería seno de u por du. Y este se queda igual. Más el coseno se va a quedar igual y derivo este. Al derivar este me queda menos 1/2 a la menos 1/2 de x por coseno de raíz de 3 entre 2 por x. Esa es la primera derivada. Se empieza a ver si hay todo muy esotérico, ¿no? La segunda derivada se va a poner sabroso. Que les decía, tengo yo cuatro términos, ¿no? Tengo dos derivadas de producto. Entonces la derivada de esto, si dejo fija la exponencial y derivo seno, me va a dar coseno de esto por esto mismo, ¿no? Entonces lo vamos a poner así, menos 3/4 y a la menos 1/2. Si me equivoco en algo me dicen por favor. La derivada de seno es coseno raíz de 3 entre 2 por x. O sea, la derivada del seno me fue coseno de esto por raíz de 3 entre 2, por eso me queda 3/4 y este se queda igual. ¿Sale? Luego, ¿hay preguntas? No. Luego dejo seno y esta cosa y derivo entonces me quedaría más raíz de 3 entre 4
por e a la menos 1/2 de x por seno de raíz de 3 entre 2 por x. ¿Sale? ¿Vale? Esta fue la derivada del primer producto. Ahora voy con la derivada del segundo. Tengo menos 1/2, derivo coseno, me va a dar menos seno. Con este menos me va a dar más. Raíz de 3 entre 2 por esto, me queda raíz de 3 entre 4 por e a la menos 1/2 de x por seno de raíz de 3 entre 2 por x. Ya derivé coseno. Ahora si derivo este cuate, le va a quedar más 1/4 e a la menos 1/2 por x coseno de raíz de 3 entre 2 por x. Ya está. Entonces ahí tengo ya la función original, primera y segunda derivadas. ¿Vale? Ahora, afortunadamente la ecuación diferencial es la suma de todo. Nada más, sin coeficientes, no tengo yo que multiplicar todo esto. Vale, entonces tengo que hacer la suma. Ustedes ven que se puede anular. Vamos a ver si se empezar con seno. Tengo seno aquí, tengo seno acá, tengo seno aquí. Bueno, con e a la menos 1/2 en todos los casos. ¿Se anulan entre sí? Sí, ¿verdad? Porque vean su coeficiente. Tienen raíz de 3 entre 4. Es 1/4 de la raíz de 3. Y otro cuarto de la raíz de 3 es un medio positivo de la raíz de 3. Con este medio negativo de la raíz de 3, chiras pelas. ¿Sale? ¿Sí o no? Y por otro lado, con el coseno, tienen aquí coseno, coseno, coseno y coseno. Entonces vamos a ver si los coeficientes se anulan. Ustedes tienen menos 3/4 con 1/4 son menos 2/4 y menos 2/4 son menos 1/2 y menos otro medio es un entero negativo. Un entero negativo y un entero positivo se anulan. Ok, pues la suma de todos sí me da 0. Carita feliz, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, finalmente, coseno solito no me va a dar solución a la ecuación diferencial, pero cuando le pego esta otra función, que pues es como la propuesta, ¿verdad? Eso hace posible que las derivadas se vayan haciendo cada vez más grandes y entonces no solamente coseno no se va a anular con el seno y con el otro coseno, que son la primera y la segunda derivada, pero cuando le pongo esto, pues ya se van despedazando en más términos y ya se pueden anular. ¿Sale, vale? ¿Queda claro eso? Sí, dice Alan. Muy bien. Nada más se tiene que hacer eso. No más. Nada más, así. No, digo, todo esto es como para convencerlos de que en realidad estoy proponiendo una solución en el caso complejo, ¿no? Ok. Y desde luego, pues uno lo tiene que hacer al pizarrón, ¿verdad? Se tiene que Sí. hacer una vez en la vida, usted lo tiene que ver una vez en la vida, y ya sabiendo que funciona, pues lo vamos utilizando más adelante. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, pero la moraleja aquí es que cuando yo resuelvo la característica y me da complejos, los complejos tienen un formato siempre A más BI. A se va para la exponencial, B se va para el argumento de seno y de coseno y ya tengo las dos soluciones. ¿Vale? Bueno, ejemplo 7. Vamos a poner un ejemplo más. Seguimos en el caso de que no tenemos soluciones. Vamos a construir algo bonito, ¿no? Ejemplo 7 les dije, ¿verdad? Supongan ustedes que yo quiero que me quede 3 más 4i como solución. Sí.
3 menos 4i. La otra solución debería ser 3 menos 4i, ¿verdad? Entonces, 3 menos 4i, menos 3 menos 4i, todos son diferencia de cuadrados, sería que es menos 3 cuadrado, menos 16i cuadrada, que son más 16. Bueno, ahí está. Esa ecuación tendría como solución x cuadrado menos 9x, no, menos 6x, perdón, más 9 más 16 son 25. Ok, para que me quede eso como solución, debo yo de... Bueno, ya quiero construir mi ejemplo didáctico, ¿verdad? Quiero que me quede 3 más 4i y 3 menos 4i como las soluciones de la ecuación característica para que yo pueda tener e a la 3x y coseno de 4x, que quede algo bonito, ¿verdad? Entonces, las propongo como soluciones. Recuerden ustedes que si yo quiero como soluciones x1 igual a 7 y x2, me gusta mucho el 7, ¿ya vieron? Y x2 igual a 5, entonces los factores deben de verse así, se le cambia signo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si quiero estos como soluciones, los propongo aquí. Les cambié signo a los dos. Entonces, queda finalmente como binomios conjugados con este término. Este es lo mismo, entonces este queda al cuadrado. Y este también son lo mismo, entonces me queda menos 16i cuadrada. Pero i cuadrada es menos 1, porque i es raíz de menos 1. Entonces ese i cuadrada le cambia signo a este. O sea, con números complejos sí puedo factorizar una suma de cuadrados, ¿verdad? No resta, suma de cuadrados. Ok, desarrollo y me queda x cuadrado menos 6x más 9, así estoy construyendo mi ejemplo, más 16 me da más 25. Entonces necesito esa ecuación como ecuación característica para que yo tenga estas cosas como soluciones. Sale. Entonces dice el profe Maldoso, resuelvan esta ecuación diferencial, y' menos 6y' más 25y igual a 0. ¿Sale? Entonces llegan ustedes y dicen, yo propongo la solución e la lambda por x. Entonces la ecuación característica a resolver va a ser lambda cuadrada menos 6 lambda más 25. Se dan cuenta de que no lo pueden factorizar, le aplican la aplanadora de la fórmula general, les queda más 6 más menos 36 menos 4 por 1 por 25 sobre 2 por 1. Entonces aquí les queda 6 más menos 36 menos 100, les da menos 64. ¿Sale? Ahí se fijan que ya la puerca torció el rabo. Entonces 6 más menos, la raíz de 64 son 8 y la raíz de menos 1 es i. Todo esto sobre 2 y voilà, ¿verdad? 3 más menos 4i. Les queda un ejemplo bonito. ¿Sale? Entonces sí era cierto, ¿verdad? Y como ya les quedó 3 y 4, fíjense ustedes que bueno, fíjense ustedes que la propuesta, ya no les dije del cambio de signo, ¿verdad? Si agarran el 3 y el 4, ustedes podían proponer la solución 1 como e a la 3x por coseno de 4x, ¿verdad? Así. Y la solución 2 sería e a la 3x seno de 4x. Y ya acabaron. ¿Sale? O sea, este es el procedimiento que ustedes tendrían que hacer, pero ya saben que esto funciona, porque ya lo resolví en algún momento. Si ustedes meten esto a la ecuación diferencial, que aquí habría que derivar dos veces, la primera derivada multiplicarla por 6, la función original multiplicarla por 25, y la segunda derivada así dejarla solita, pues ya saben que funciona, ¿vale? Pero fíjense ustedes que estoy agarrando un 4, qué bueno que salió ese ejemplo. No estoy agarrando el menos 4. Ustedes saben que las soluciones son 3 más 4i y 3 menos 4i. Entonces alguien podría preguntar con justa razón, ¿por qué no le pones un menos 4 ahí? ¿No? ¿Por qué no en lugar de eso propones e a la 3x
coseno de menos 4x y a la 3x seno de menos 4x. Y la respuesta es que finalmente, con lo que vamos a ver más adelante, van a ser lo mismo. Porque más adelante voy a ponerle yo constantes aquí. Y vamos a hablar de un principio que se le llama el principio de superposición, que no es otra cosa más que mostrarle a la gente que si tú das dos soluciones de una ecuación diferencial o más soluciones, la combinación lineal, ahora sí con coeficientes constantes, una combinación lineal de las dos funciones también va a ser solución a la ecuación diferencial homogénea. ¿Sale? Bueno, la ecuación diferencial en general. Entonces, cuando ustedes ponen coseno de 4x, coseno es una función par. ¿Qué quiere decir una función par? Que la función es lo mismo a la derecha que a la izquierda. ¿Sale? O sea, va trabajando de la misma manera. Entonces, al coseno no le importa si le pones positivo o negativo. Esto es exactamente lo mismo que esto. Coseno de 4x es lo mismo que coseno de menos 4x, y lo pueden comprobar. Coseno de pi medios, por ejemplo, si quieren hacerlo, bueno, sí, de pi medios o coseno de pi, por ejemplo, es lo mismo que coseno de menos pi, porque así funciona coseno, ¿verdad? Por el círculo trigonométrico. Y en el caso de seno, la diferencia en que pongas seno de 4x y seno de menos 4x, esto es una función impar, se le dice. Que lo que hace coseno es que funciona a la izquierda igual que a la derecha, pero salvo un signo negativo. O sea que si a los de signo negativo les cambiara signo, tú puedes voltear la gráfica y va a quedar una función par. En otras palabras, si tú cambias signo aquí adentro, es como cambiar signo aquí afuera. O sea, estas dos signos son iguales, pero van a ser iguales si le cambias signo a una de ellas. ¿Sale? Yo podría haber cambiado también la de la derecha hacia abajo, para que sea igual a la de la izquierda. ¿Sabes? Entonces, como más adelante voy a pegarle constantes, entonces no me complico la vida metiendo cosas negativas allí, sino nada más utilizo la parte positiva. ¿Sale, vale? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, y esos son los tres casos de una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Si tienen dos soluciones diferentes, pues son dos exponenciales. Si tienen una solución, una única solución porque el trinomio es cuadrado perfecto, usan un exponencial y a la otra le pegan una x. Y el caso complejo, los complejos siempre los van a poder escribir así. A lo mejor se ve más sofisticado este número y este número, como nos pasó en el primer ejemplo de hace ratito. No importa, la parte real se va para el exponencial y la parte compleja, positiva, se utiliza en el argumento de seno y de coseno. Ok. Muy bien, profe. ¿Sale? ¿Hay alguna duda al respecto? Pues al parecer no. Muy bien. Vamos a dejar de grabar.